Amada familia de la fe, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que oremos para comenzar un nuevo culto virtual. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder, Padre mío, congregarnos virtualmente, Padre, a través de la tecnología. Sea usted en esta hora, Padre, sacando todo lo que te estorba de hombre, sacando todo lo que te estorba de Luis, y sea usando un instrumento, Padre, para traer palabra a cada uno de nosotros. Bendice a cada persona, Padre, que está escuchando este sermón. Pon, Padre mío, saca toda distracción de cada lugar, Padre, para que podamos estar atentos a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día es domingo 16 de mayo 2021. Vamos a tener nuestro sermón de hoy día, el cual he titulado Guerra y rumores de guerra. Vamos a exponer temas que están dando vuelta en nuestras mentes, ¿cierto? Y cuando tenemos nuestra mente pensando mucho, obviamente que nos lleva a intranquilidad y vamos experimentando cosas que es bueno que podamos conversarlas para que podamos experimentar la paz de Dios, que es el propósito, que podamos vivir con esa paz, con la paz que Jesús nos entregó. Entonces la idea es aclarar las cosas que están sucediendo delante de nuestros propios ojos. Se agrega un nuevo escenario a lo que hemos estado viviendo. ¿Por qué? Porque esta semana hemos visto en las noticias, ¿cierto? Israel bajo guerra. Entonces voy a leer algunas noticias que fui sacando de distintas fuentes para entender el contexto, y posteriormente vamos a dar los versículos bíblicos, ¿cierto? Y vamos a enfocar el tema de una forma espiritual. Así que las noticias dicen, voy a ir leyendo, ¿cierto? Israel bajo guerra. ¿Cómo comenzó esto? El día lunes, dice, cuando se producía una marcha de los israelíes que celebraban el Día de Jerusalén y movían sus banderas y cantaban en la ciudad, los palestinos lo vieron como una provocación y causaron disturbios y conflictos en la ciudad de Jerusalén. Ante este caos civil, la policía de Israel se vio obligada a establecer el orden. Producto de eso, el grupo terrorista Hamas aprovechó la ocasión para lanzar varios cohetes sobre Israel. Eso desencadenó una fuerte respuesta militar de Israel, que lanzó ataques aéreos contra centros militares de Hamas. Hamas respondió con más de 1.000 cohetes contra Tel Aviv y otras ciudades. Lamentablemente, el pueblo civil ha tomado parte en esta guerra, ya que Hamas está alentando a los palestinos a matar israelíes. Estamos en presencia de una guerra civil. Entonces hemos venido compartiendo en los últimos años, ¿cierto? Especialmente en el 2020, que estamos en tiempos proféticos y que Israel es el reloj profético de Dios. Otra noticia, voy a citar de distintas fuentes ya. Otra noticia: ONU insiste en un alto al fuego en Gaza e Israel antes de que se genere una crisis insostenible. Otra noticia: primer ministro de Israel advierte, la escalada militar en Gaza no ha terminado todavía. Otra noticia: el evangelista Franklin Graham instó a todos los cristianos del mundo a orar ante los últimos eventos que están ocurriendo a nivel mundial.
Nuestro mundo está en llamas, dijo el evangelista. Todavía no nos recuperamos de esta pandemia. Más de 4.000 personas al día mueren de COVID en la India. En Nueva York los cuerpos de los muertos aún yacen en remolques refrigerados. Por primera vez en la historia hemos encerrado a los sanos y no solo a los enfermos. Esta semana la costa de los Estados Unidos enfrentó una crisis de ciberataques a los oleoductos. Irán amenaza abiertamente con avanzar con un arma nuclear si es empujado por Occidente. La lucha entre Israel y Hamas se está intensificando y podría convertirse en una guerra a gran escala en un abrir y cerrar de ojo. Todo esto lo cita el evangelista Franklin Graham, ya que es una persona que tiene influencia, es un referente. Por eso quise tomar todos los ejemplos que él pone. Otra noticia: Irán, Hezbollah y Hamas se coordinan para derrotar a Israel en gran operación táctica. Todo comenzó en abril, cuando se inició el Ramadán y se filmaron ataques contra judíos en TikTok. Luego, las manifestaciones de extrema derecha en Jerusalén y los enfrentamientos y cierres policiales de la puerta de Damasco provocaron más tensiones. Entonces, eh, con eso concluimos las noticias de distintas fuentes, las cuales quise tomar para no dar una opinión personal, sino que ir y leer el contexto de las fuentes, ¿ya? La información que cada fuente da. Entonces entramos a lo espiritual. Todos estos conflictos no deberían asombrarnos, lo hemos dicho y lo repito hoy día. Todo lo que está pasando no debería asombrarnos, ya que son cumplimientos de la palabra del Señor en cuanto a último tiempo. La gente no debe esperar que las cosas mejoren, ya que la Biblia nos dice que las cosas van a empeorar en todas las áreas, ¿cierto? Desde las áreas que afectan la moralidad de una nación hasta las áreas que afectan al mundo en su globalidad y que en este caso son guerra y rumores de guerra, ¿ya? Como pueblo de Dios, el verdadero creyente está a la espera de un gran acontecimiento, ¿cierto? Que es el arrebatamiento de la iglesia, el cual, gracias al Señor, hemos compartido en varias oportunidades. En la opinión mía y de muchos pastores, de muchos referentes, estamos a las puertas de este maravilloso evento. Y ahora pretendo aclarar dónde estamos para entender en qué cambia, ¿cierto?, este panorama profético, este sermón de hoy día, lo que está sucediendo, que Israel bajo ataque, y este sermón llamado Guerra y rumores de guerras. ¿Dónde estamos hoy? Seguimos en principio de dolores, estamos en principio de dolores, y quiero que busque como texto central Mateo 24 en su Biblia. Mateo 24, búsquelo y lo va a dejar ahí porque ese es nuestro texto central. Mientras busca, le voy diciendo que en la medida que vaya desarrollando el sermón, usted va a ir anotando los pasajes que yo le voy a dar y con calma después va a ir revisando para que pueda tener una comprensión mayor de lo que se está predicando hoy día. Mateo 24, vamos a leer del versículo 6 en adelante. Y como cosa nueva o como información nueva en este sermón y en adelante, voy a obviamente enfocarme en la parte espiritual y voy a tratar de omitir opiniones personales, una por la censura que tiene las redes sociales hoy día, por la censura que tiene el canal por donde subimos nuestros cultos, y también por la propia división que puede causar en distintos cristianos. De hecho, uno va quedando sorprendido
de cómo se van dando los acontecimientos y cada día más se convence de que estamos claramente en los últimos tiempos. Marcos Brunet, un tremendo hombre de Dios, un referente cristiano, tanto como en su labor como pastor, como en su labor como salmista. Vi en, Me comentó un hermano en Cristo cómo fue atacado en las redes sociales por tocar este tema. Entonces uno se va dando cuenta que la cosa está brava. Es duro para los pastores predicar en estos tiempos porque simplemente en todo el mundo hay movimientos de cristianos eh, que abrieron la puerta de la iglesia al humanismo, abrieron la puerta de la iglesia a la presión del mundo y simplemente se están desviando de el evangelio puro, ¿ya? Entonces encontró Mateo 24, vamos a leer juntos la versión Reina Valera, dice así, del verso 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, que es donde estamos nosotros. Eso es nuestra creencia como iglesia. Ahí estamos nosotros, en principio de dolores. Entonces, dice la palabra, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y eso lo podemos ver claramente. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es decir, la palabra nos llama a perseverar hasta el fin, perseverar hasta el fin. A eso nos llama la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Principio de dolores, tiempos difíciles. Hemos visto virus, ¿cierto? Este virus que tiene esta pandemia, hambre, hemos visto la caída de las economías en el mundo y guerras. Y claramente lo que está sucediendo hoy día, ¿cierto? En esto que en un abrir y cerrar de ojos partió en Israel, que es el reloj profético de Dios, nos alerta como cristianos. Yo viví una semana de mucha inquietud porque faltaba harto para llegar al día domingo y poder predicar, y veía las noticias y claramente sentía la necesidad de realizar y desarrollar un sermón, pero los afanes obviamente lo impiden hasta que gracias al Señor llegó el momento y podemos compartirlo, y yo voy a estar tranquilo como pastor, ¿cierto? El pastor tiene que ser una atalaya y advertir cuando hay un peligro, y claramente esto que se ha iniciado en Israel, en el Medio Oriente, tiene que tener atento al pueblo de Dios, a cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos en relación a este conflicto. Pregunta: ¿será esta guerra la que haga aparecer al hombre que traiga la paz? Esta es una reflexión nueva en relación a los sermones anteriores. Voy a repetir la pregunta: ¿será esta guerra la que haga aparecer al hombre que traiga la paz? Si esta guerra, amada iglesia, entra en proporciones mayores, si esta guerra pasa a otra escala, puede que sea el momento en que aparezca la persona que el mundo está esperando. Por eso tienen que llamarnos la atención claramente. El mundo está esperando al hombre que trae la paz. Y para eso el mundo debe estar en guerra y rumores de guerra. Y claramente esto, lo que está sucediendo en Israel, nos
alerta sobre guerra y rumores de guerra, y por eso he decidido compartir este mensaje. La zona donde se está desarrollando este conflicto es clave, es el reloj profético de Dios. Anota, iglesia, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Voy a leer los primeros 11 versículos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, voy a leer los primeros 11 versículos para que vayamos entendiendo lo que está sucediendo. Pero dice el apóstol Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, ahí es donde tiene que estar nuestro discernimiento, que cuando digan paz y seguridad, o sea, va a venir un hombre que va a traer paz y seguridad a estas guerras y rumores de guerra, que cuando digan paz y seguridad, que dice la palabra, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Siempre la palabra nos detalla algo dramático, pero siempre nos da un mensaje de aliento, de esperanza y de fe. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, la palabra nos llama a no estar dormidos, nos llama a estar despiertos. Se hizo un sermón hace un tiempo atrás sobre despiertos o dormidos, y si te quedan dudas, búscalo, escúchalo, está en donde subimos las prédicas, en el canal de YouTube, ahí está. Y es bastante interesante. La palabra nos exhorta a estar despiertos y no estar dormidos como los demás. Dice, sino que velemos y seamos sobrios. Verso 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Iglesia, escucha, porque el Señor nos está hablando, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estaba ansioso en la semana de dar este sermón. Por eso estaba ansioso en la semana de entregar esta palabra, porque Dios no nos ha puesto para ira, pero para salir de la ira hay un requisito. Dice, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es labor nuestra, es labor de cada cristiano comunicarle al entorno, a nuestros seres que amamos, a la gente que nos rodea, que es urgente relacionarse con Cristo, es urgente aceptar a Cristo en estos tiempos, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación. ¿Y cómo se alcanza la salvación? A través de aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesucristo en su ministerio acá en la tierra. No es por medio de una religión por la cual tú eres salvo, ni por la cual yo soy salvo, es por medio de una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, tenemos que estar despiertos, tenemos que discernir los tiempos, tenemos que ver qué es lo que está pasando. El verso 10, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, dice el apóstol Pablo. Animaos los unos a otros y edificaos los unos a los otros.
Entonces, amada iglesia, el caos va a traer este caos, esta guerra y rumores de guerra, esta crisis económica mundial, este virus, esta pandemia, todo lo que hemos vivido en este último tiempo, en este último año y medio, eh, este caos va a traer un gobierno globalista que es el gobierno del anticristo. Y todos los conflictos actuales están creando el panorama para que aparezca el anticristo. Pregunta, ¿qué prometerá traer el anticristo? Paz y seguridad. Por eso, cuando haya guerra y rumores de guerra, aparecerá un hombre que levantará las tinieblas y ese hombre le ofrecerá al mundo paz y seguridad. Paz y seguridad. Y el mundo le abrirá las puertas a este nuevo sistema, a este nuevo orden mundial. Entonces, todas estas cosas, iglesia, deben alentarnos al saber que pronto seremos arrebatados para estar con Cristo para siempre. Entonces, cuando erróneamente piensa un cristiano, en cualquier iglesia, ¿cierto? O un pastor, en cualquier lugar pongamos el ejemplo de un pastor, en cualquier lugar que diga, no, a mí no me gusta predicar eso porque es traer miedo, no estoy de acuerdo con ese pensamiento. Yo creo que la verdad, Jesucristo dijo, yo soy, entre otras cosas, la verdad siempre se tiene que decir, siempre se tiene que exponer, aunque duela, siempre se tiene que exponer la verdad. Entonces, estas cosas deben alentarnos. ¿Por qué? Porque no hay un propósito mayor de un hombre, de un ser humano en la tierra, que estar con Cristo para siempre. Entonces, esa sí que es una noticia que nos trae una esperanza, que nos trae buenas noticias. Eh, por eso la palabra dice, anótalo en Lucas 21-28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Lo voy a repetir, Lucas 21-28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Guerra y rumores de guerra, hambres, terremotos y pestes. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice Lucas 21-28, erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Qué nos dice la palabra del arrebatamiento? Anótalo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dos versículos conocidos. Versículos 16 al 18, dos versículos conocidos de Primera de Tesalonicenses 4. Cuando la palabra de Dios habla sobre el arrebatamiento de la iglesia. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que dice la palabra, por tanto, alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Y ahí está mi fundamento, en el cual en el cual digo que no es un mensaje que deba infundir miedo, sino que al contrario, pienso lo mismo que el apóstol Pablo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que vamos a estar siempre con el Señor porque vamos a ser arrebatados. Y eso es maravilloso. La palabra de Dios también nos dice claramente que para el arrebatamiento se necesitan salvos que estén vivos. Profundizo en eso enseguida. Otro texto para anotar, Primera de Corintios 15, versos 51 y 52. Otro fundamento sobre el arrebatamiento. Primera de Corintios 15, versos 51 y 52.
Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, está hablando el apóstol Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Entonces pongo énfasis en que serán arrebatados los salvos vivos. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11 dice lo siguiente, anótalo, Apocalipsis 6, versos 9 al 11 dice, cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, quienes no salgan en el arrebatamiento y se queden en la tribulación para poder ser salvos van a tener que experimentar la muerte, según lo que dice la palabra. Lo voy a repetir: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, durante el reinado del anticristo, los creyentes van a ser muertos y la salvación va a tener que pasar a través de la muerte, ¿ya? A través de la muerte. Vamos avanzando ya para llegar al final. Eh, es más, podemos profundizar. La palabra es muy clara, nos dice que durante la gran tribulación los cristianos van a ser decapitados. ¿Dónde dice eso, pastor? Anótalo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ponga, amada iglesia, la esperanza en el arrebatamiento. El Señor Jesús, en su inmenso amor, no tengo duda que va a ser parte de ese tremendo evento a cada hijo de Dios que con un corazón puro, sincero, humilde, honesto, sirve al Señor, ama al Señor, tiene a Dios como su único Dios, y Jesús es quien gobierna su vida. Por lo tanto, es una buena noticia, iglesia. Si lo piensas, es una excelente noticia que nosotros tengamos la esperanza en ese arrebatamiento, cuando Dios saque a su iglesia antes de desatar los juicios sobre la tierra. Vienen dos eventos. Primero, para la iglesia de Cristo, el arrebatamiento. Segundo, para el mundo entero, se vienen los juicios. Son 21 juicios. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Las 7 copas de la ira. Entonces, estamos en una recta final de este periodo maravilloso de gracia que Dios nos ha dado. El nuevo orden mundial ya está operando. Ya no necesitamos más pruebas o evidencias. Creo que usted va a compartir la opinión que estoy dando. Ya no necesitamos más pruebas o evidencias. Pestes, hambres, terremotos, guerras, rumores de guerra. ¿Usted tiene alguna duda? Prenda la televisión y vea las noticias normales que dan los canales de televisión chilenos. Si quiere profundizar, vea en YouTube y se va a dar cuenta cómo está funcionando el mundo. No necesitamos más pruebas. Creo que las pruebas han sido dadas. Hay muchas otras pruebas más, las cuales no puedo hablar
producto de que quiero seguir compartiendo y no ser censurado. Eh, Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ese debe ser, en mi opinión, el clamor de la iglesia. Voy a repetirlo. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ese debe ser el clamor de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Con mucha tristeza uno se da cuenta que gran parte de la iglesia en el mundo está desviada en otras cosas. Hay cristianos que ni siquiera, hay iglesias que ni siquiera están tocando estos temas. Hay cristianos que no creen. Hay cristianos que escuchan este sermón. eh, me refiero a este sermón relacionado con este tema de la boca de muchos pastores, de la boca de muchos hombres de Dios, y no creen lo que dicen los hombres de Dios. Hay pastores que no creen, hay pastores que no creen lo que estoy predicando, y la incredulidad no está solo en el mundo, sino que la incredulidad también está en la iglesia. Tristemente, la incredulidad también está en la iglesia de Cristo. Para concluir, cuando llevamos 30 minutos, vamos a concluir. Eh, Quise hacer nuevamente esta actualización de donde estamos. Seguimos, amados, en principio de dolores. Seguimos en principio de dolores. Ahí estamos. Principio de dolores. Solamente quería agregar guerra y rumores de guerra que está en nuestro texto central de Mateo, porque claramente se necesita, iglesia, se necesita, eh, si esta guerra escala, va a ser tremendo. Si esta guerra escala, va a ser tremendo. Porque yo he compartido años atrás eh, lo que dicen líderes de los países limítrofes de Israel, que la quieren hacer desaparecer del mapa, que no quede nada de esa nación. Entonces, claramente es el reloj profético de Dios, Israel. Entonces, cuando Israel está bajo ataque, eh, tenemos que estar atentos. Estemos atentos como cristianos. Ore, lo más importante, ore. En su relación personal con el Señor, ore para que pueda el Señor darle discernimiento de los tiempos que estamos viviendo, para que usted pueda entender en qué estamos, para que podamos ser agradecidos, para que podamos entrar en la presencia del Señor con gratitud de que nos da un día más de vida, de que nos da la provisión diaria. Los tiempos son peligrosos. Entonces, si esto escala a conflictos mayores, a que intervengan más países, que debería ser así, que debería ser así, claramente va a tener que llegar una persona que ponga una paz, y esa persona claramente sabemos nosotros quién va a ser. El mundo le va a abrir las puertas y no nos vamos a dar cuenta, y en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar viviendo bajo un globalismo totalitario. Y es necesario que estemos bien con el Señor. Ese es mi mensaje, iglesia. Estemos atentos. El que no conoce al Señor. Yo finalicé el sermón anterior con una oración de aceptar al Señor. Si tiene dudas puede verlo. Si no me lo pregunta, me lo puede preguntar por interno. Le puede preguntar a cualquier líder de la iglesia. Y con mucho amor vamos a guiarlo en que pueda entrar a este nuevo nacimiento, que es recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, algo totalmente necesario en estos tiempos que estamos viviendo. Así que eso es lo que quería compartir, amados. Deseo que tenga un buen día domingo, que todo ande bien, que el Señor guarde nuestras entradas y nuestras salidas, que todo este proceso de votaciones sea en paz en nuestro país,
y cualquier cosa voy a estar compartiendo. Si hubiera alguna noticia urgente antes del próximo domingo, voy a claramente enviar un mensaje a la iglesia, así que estemos atentos. Eh, Te mando un abrazo, amada familia de la fe, que el Señor te bendiga con amor en Cristo, Pastor Luis.